materia Seminario de Intervención en Contextos en octavo semestre de la Universidad Hans Tamayo, en la carrera de Psicología a nivel de las sedes Cochabamba, El Alto, Santa Cruz y La Paz. Bien, vamos a hablar en este tutorial de un texto importantísimo escrito por el psicólogo John Schotter, quien nos va a dar una versión bastante importante a trabajar posteriormente en el área de la psicología clínica y en otros contextos también de la psicología, desde el enfoque de las terapias postmodernas. Vamos a decir que John Schotter pues, es uno de los principales y fundamentales autores que en los modelos de terapia postmoderna se viene posicionando en la actualidad junto con Marlene Anderson también con el modelo dialógico colaborativo. El modelo teórico que propone John Schotter es el denominado retórico respondiente. Entonces, vamos a hacer un análisis de su libro que se llama Realidades Conversacionales. Les habla la licenciada Nilce Jimena Vargas Pérez, docente de la materia. Bien. En realidad, el modelo retórico respondiente que plantea John Schotter en su libro está pues posicionado en el paradigma del construccionismo social. Cuando hablamos del construccionismo social, es importante entender que este se ha ido gestando en función de varios autores que han ido desarrollando una serie de teorías que posteriormente John Schotter ha tomado para desarrollar su modelo retórico respondiente. Básicamente en el texto él va a mencionar los trabajos realizados de Lev Vygotsky, de Bakhtin y también de Wittgenstein, de los cuales vamos a explicar a continuación. Cuando hablamos de la teoría de Schotter, es importante entender que él sostiene la naturaleza dialógica de la comunicación discursiva, es decir, que en una comunicación donde hay un discurso en juego entre dos o más personas, pues ese discurso se refleja en forma de diálogo y esto tiene una función de debate, una función filosófica de conversación que él va a llamar función retórica respondiente de los enunciados, ¿no? Entonces, para John Schotter, pues el lenguaje va a ser concebido como un proceso de generación continuo que se lleva a cabo en la interacción discursiva de los hablantes, ¿no? Cuando los hablantes conversan, no solamente conversan, sino que además tienen un discurso muy formalizado y pues ahí se va generando toda una serie de interacciones. Es decir, que al hablar las personas crean formas, va a decir Schotter, de relacionarse, que a su vez significan también sus circunstancias, ¿no? Las personas cuando se comunican, pues hablan también de su vida, de sus situaciones, sus circunstancias. Vamos a ver un poco, como ya habíamos dicho hace rato, cuál es la base paradigmática o la historia en la cual el modelo retórico respondiente se cimenta para poder ser construido posteriormente por John Schotter. Esto es lo que nosotros vamos a denominar las raíces del paradigma retórico respondiente. Habíamos dicho ya que uno de los autores que toma con bastante énfasis, pues va a ser Lev Vygotsky, ¿no? Que nace en 1886 y muere en 1934. Para quienes hemos llevado la teoría de Vygotsky, sabemos que el aporte de Vygotsky a la psicología es que él va a hablar del valor del contexto sociocultural, ¿no? Del contexto social como parte del el desarrollo humano, ¿no? Entonces, él está dentro del campo de las teorías constructivistas, que posteriormente van a dar lugar al campo de las teorías del construccionismo social. Un dato importante es entender que la obra de Vygotsky está producida entre 1924 y 1934, en ese lapso de 10 años donde él más produce, y luego se produce la Revolución Socialista. En ese tiempo de la Revolución Socialista, pues se produce un debate importante entre lo que va a ser
los postulados de la psicología objetivista y la psicología subjetivista, ¿no? Entendemos la psicología objetivista como aquellas escuelas psicológicas como el conductismo y la psicología cognitiva, y dentro de la psicología subjetivista pues estarían las teorías del psicoanálisis, por ejemplo. Y bueno, en ese tiempo entonces es que va a desarrollar producción teórica y bastante importante Levi-Vygotsky. Vygotsky nos va a asegurar que dar cuenta de un problema, en este caso, es develar su historia constructiva. Es decir, cuando una persona habla, comenta su situación, su problema, en realidad lo que él hace es desarrollar toda una historia constructiva, es decir, detallada de su situación, ¿no? En este caso, entonces, dar cuenta de un problema, dice él, es develar su historia constructiva, criticando respecto a que la concepción tradicional sobre las funciones psíquicas superiores naturaliza lo cultural y lo histórico. Es decir, ya fue Vygotsky quien criticaba estas teorías tradicionales que pensaban que las funciones psíquicas pues se desarrollaban de manera natural, ¿no? Que eran naturales en el individuo, y pues él es el que va a intentar develar que esa historia constructiva está ligada también a los aspectos culturales, históricos, relacionales, en, en el contexto social en el cual se desempeña el individuo. Vygotsky expresa que es necesario dar cuenta de que el comportamiento de un adulto culturizado, ¿no?, es el resultado de dos líneas de desarrollo psíquico. O sea, un adulto que ya ha recibido instrucción, ya está culturizado, pues va a desarrollar un comportamiento, va a mostrar un comportamiento muy específico, y esto va a dar cuenta de dos líneas de desarrollo psíquico. Por una parte, el proceso biológico evolutivo, ¿no?, que desarrolló el Homo sapiens. Para quienes hemos llevado psicología evolutiva, pues entendemos que se entiende la formación del ser a partir de la teoría bueno, de la teoría del desarrollo evolutivo, de que somos seres evolutivos, ¿no? Y en ese proceso evolutivo, pues también se va a desarrollar lo que va a ser el proceso biológico como tal. Y el proceso de desarrollo histórico, por medio del cual el hombre va creando sistemas culturales cada vez más complejos. Es decir, que nuestro desarrollo psíquico está conformado por aspectos evolutivos biológicos propios del desarrollo natural y que se va a ir dando en el transcurso de la vida, pero también del desarrollo histórico, ¿no? Los acontecimientos, todo lo que va ocurriendo en los sistemas culturales, los cuales, por supuesto, son cada vez más complejos, ¿no? Bien. Entonces Piaget va a decir, Vygotsky va a decir que el hombre ha ido construyendo históricamente eh, la herramienta del lenguaje, ¿no? Esta herramienta importante que es el lenguaje. El lenguaje ha ido desarrollándose en el transcurso de la historia de manera tal que pues ha ido permitiendo la transformación y la regulación del medio externo, ¿no? Pero también la transformación y regulación de la conducta tanto de nosotros como de los demás, ¿no? O sea, a través del lenguaje es que se pueden ir observando los niveles de desarrollo y de transformación tanto del medio como de nosotros y de los demás. Para Vygotsky, los signos van a ser un aspecto bastante importante y que va a decir él que son los que mediatizan la relación del hombre con los otros y consigo mismo, ¿no? En síntesis, va a decir que el núcleo es la génesis social de la conciencia. Es decir, la conciencia, el comportamiento del ser humano, la relación con el lenguaje, el cómo maneja el lenguaje, la concepción semiótica del lenguaje, se gesta en el entorno social, ¿no? Y en el entorno social es donde ya se va formando también la conciencia de quiénes somos, cómo somos, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es importante en el aporte de Vygotsky. Vygotsky también va a decir de que al tratar de darle gran énfasis al origen social de las funciones mentales, ¿no? Porque Piaget pensaba que las funciones mentales eran más internas o en relación con alguien que te ayuda, digamos,
formar mejor tus aspectos intelectuales. Para Vygotsky es lo social, ¿no? El origen social de las funciones mentales superiores. En este caso estamos hablando de razonamiento, cognición, moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ese origen social de estas funciones va a ser el que va a crear puentes que van a permitir relacionar la conciencia individual y la interacción social. A eso es a lo que él le va a llamar la zona de desarrollo próximo, en otras palabras. Bien, entonces ese fue el primer postulado, que es como una base epistémica, digamos, sobre la cual se va a cimentar la teoría de John Schroeder. También toma la obra de Ludwig Wittgenstein, quien nace en 1889 y fallece en 1951. Dato importante de Wittgenstein es que de modo consonante, o sea, en la misma línea que Vygotsky, Wittgenstein va a destacar la naturaleza constitutiva y no representativa del lenguaje, ¿no? El lenguaje se constituye y no necesariamente tiene un carácter representativo que está ahí. Es decir, no siempre representa la realidad, sino que aparece esta en los ámbitos de los juegos del lenguaje con los cuales nosotros nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras obtienen su significado en base o en función a cómo se las utiliza en los contextos sociales. Según el contexto social, pues yo voy a utilizar una jerga, una palabra, y va a adquirir un significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo XD, pues en el contexto social en el cual yo me manejo, pues se entiende que XD es una jerga de los adolescentes que tal vez quiere decir todo bien, estoy bien o algo así, ¿no? Entonces las palabras obtienen ese significado en esos contextos sociales, en la cultura en la cual se desarrollan, ¿no? Y que van a pautar, es decir, van a ir como que dando pautas, lineamientos sobre las formas de vida que los seres humanos debemos tener en relación a esos estilos de relación social con los cuales convivimos. Wittgenstein también va a decir que dar órdenes y obedecerlas constituye un modo particular de juego del lenguaje, que va a dar lugar a una forma de vida referida a la autoridad y la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo nosotros desarrollamos el lenguaje, en cómo tomamos el lenguaje y lo asimilamos, va a ser de alguna manera también en la línea de ajustarnos, ¿no?, a las realidades sociales, culturales con las cuales nosotros nos vemos envueltos. Entonces, pues ya desde este punto de vista, Wittgenstein va a decir que evaluar el conocimiento en función de su utilidad es de alguna manera identificar los juegos del lenguaje con que nosotros nos manejamos, ¿no? Y a partir de ahí, cómo a través de esos juegos del lenguaje, nosotros pues nos adecuamos a dimensiones éticas, políticas, estéticas, etc. Entonces también ese es un segundo aporte que va a dar lugar y va a dar forma a la teoría que va a construir John Schroeder. El tercer autor importante que va a tomar John Schroeder para también desarrollar su teoría es la obra de Mikhail Bakhtin. Bakhtin nace en 1895 y fallece en 1975. Un dato importante de Bakhtin es que propone la polifonía del discurso, es decir, el discurso en varias dimensiones, ¿no? Rechazando la concepción de un yo individualista y privado. Es decir, el discurso se conforma en una serie de ecos, de palabras, de mensajes, de interacciones con los demás. Por eso se dice que es polifonía. Y en ese sentido no es un discurso de un yo, mi discurso. O sea, cuando yo digo que creo en esto, no es mi pensamiento, mi discurso individual, sino que está alienado a toda una serie de mensajes, de interacciones, pues de tipo social, ¿no? Entonces nos conformamos en realidad como un colectivo de números yo, es decir, como un colectivo de, mi yo está formado por un colectivo de mensajes, de interacciones que voy asimilando pues a lo largo de la vida. Bakhtin también va a decir que las palabras están cargadas de valores y que su uso remite al tipo de organización social que lo contextúa. Es decir, en función de la organización social en la que yo me crío y vivo, pues también mis palabras van a adquirir
determinado valor. No son valores en el término de moralidad, sino el valor que tienen mis palabras. Muy bien. ¿Y qué hace Schotter entonces con esas teorías? ¿Qué es lo que va a hacer una vez que tiene claros estos postulados? Pues él va a reelaborar esos conceptos y va a decir lo siguiente, ¿no? Me propongo, va a decir John Schotter, sostener que lo que está en juego en la estructuración y configuración ulteriores del carácter imaginario de nuestra vida social cotidiana en común es lo que las personas se complacen en pensar como las identidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en nuestra vida social cotidiana, por más que no seamos demasiado amigueros y que tengamos un grupo numeroso de amistades, todos tenemos de alguna manera un mundo social cotidiano, ¿no? La familia es un mundo social, el barrio, el trabajo, todo lo que nosotros hacemos pues se convierte en un mundo cotidiano de vida social. Y entonces en eso, ¿no? Es que las personas piensan que se conforman sus identidades sociales, ¿no? Y entonces él va a cuestionar eso, él va a cuestionar ese carácter imaginario que nosotros adquirimos de la vida social cotidiana. Lo que imaginamos ser, quién soy yo, qué imagino que yo soy, o lo que imagino que yo quiero ser, lo que quiero intentar ser, en relación con los otros y con la otredad, ¿no? O sea, todo el contexto comunario, grande, los mensajes, todo aquello que nos rodea, eso es lo que determina, de alguna manera, nuestros motivos y nuestros sentimientos, ¿no? Es eso lo que consideramos digno de entenderse y lo que juzgamos que es inteligible y razonable. Schotter nos va a decir que nosotros nos percibimos en comunidad con una multitud de personas, ¿no? Pero que en realidad no es eso comunidad, la multitud de personas, sino que son nuestras prácticas cotidianas de vida y en esas prácticas cotidianas nos formamos imágenes de lo que nosotros, bueno, entendemos como nuestro ser, nuestra naturaleza, ¿no? Schotter va a desarrollar entonces esta su versión dialógica o versión también llamada conversacional, amparado en la teoría del construccionismo social, ¿no? Y a esa versión dialógico-conversacional es que le va a llamar la versión retórico-respondiente. La versión retórico-respondiente hace referencia a que cuando hablamos, nosotros lo hacemos en respuesta a los que nos rodean y que nuestras formas de hablar al mismo tiempo mueven a los otros a la acción. Entonces, retórico, ¿por qué? Porque yo puedo cuestionar algo del otro, y respondiente porque el otro puede también responder su forma de pensar, y entonces se establece una comunicación, un diálogo, una interacción de tipo retórico respondiente, donde pues se ponen en juego toda una serie de principios, valores, todo lo que nosotros, en el contexto con nosotros, descubrimos que van saliendo, no necesariamente a veces porque la cultura nos enseña, sino porque es ese contexto de hablar con el otro lo que nos hace inmediatamente responder y descubrir lo que somos capaces de responder o descubrir lo que el otro nos puede ser capaz de responder. Bien, ¿qué quiere decir eso? Se centra en los usos formativos a los que se aplican las palabras en su decir. Es decir, cuando yo entro en comunicación con esta persona, se desarrolla toda una serie de acontecimientos que no estoy yo condicionado, digamos, a manejar. O sea, no es que es tan automático. Van saliendo entornos comunicativos, pues, que de pronto uno no imagina, y eso es lo que en realidad es el modelo retórico respondiente, ¿no? Es la naturaleza de esas situaciones relacionales que acontecen ahí. Entonces, pues, es eso lo que se va a estudiar, ¿no? Esas relaciones, esas situaciones relacionales que ocurren en ese momento, lo que entonces, pues, se va a poner en el análisis en un proceso terapéutico, ¿no? Entonces va a hablar de lo que es la acción conjunta, entendida esta como una actividad que se desarrolla entre lo que yo hago como persona y lo que me ocurre a mí y lo que ocurre en torno a mí. Entonces yo salgo y hago cosas, me ocurren cosas, pero también en torno a mí ocurren acontecimientos. Y pues yo ahí respondo, ¿no? Interactúo, o sea, me pasan cosas.
Entonces ahí es donde uno puede ver que se producen resultados imprevistos, ¿no? Que pueden generar situaciones posteriores. A eso es a lo que Schotter le va a llamar esos procesos de construcción social. Entonces es como una pequeña visión, así dice, por eso es una visión microscópica, muy pequeñita de ese trabajo que yo hago en el diálogo y donde nuestro self se va transformando, es decir, mi yo interior, toda mi cognición, todo lo que yo concibo como mi yo, pues se va a ir transformando en ese trabajo dialógico en el cual yo voy a entrar, ¿no? Con las personas. Entonces, Schotter nos va a decir que estamos inmersos en tradiciones argumentativas, ¿no? Y que transformarlas es una forma de construir nuevas formas de relación social y con ello nuevas formas de ser. Aquí entra ya a lo que va a ser el proceso terapéutico, explicando de que en un contexto terapéutico se establecen nuevas formas de comunicación, de relación social, y a partir de ello, pues uno puede descubrir nuevas formas en las cuales responde, en las cuales se va identificando su ser, su yo interior, ¿no? Y pues eso se va a ir dando en discursos que se convierten posteriormente en tradiciones argumentativas. No podemos dejar de responder, dice, a nuestros entornos de vida y nuestra respuesta implica responsabilidad. Es decir, yo permanentemente me muevo en entornos de comunicación, ¿no? Y pues debo ser consciente de las respuestas que doy o los mensajes que emito, o de pronto me puedo ver sorprendido por cómo yo respondo a las situaciones y entonces tendré que asumir cierta responsabilidad por aquello. Nos volvemos entonces más sensibles y hábiles a esos pequeños detalles comunicativos, ¿no? La idea es de que en el proceso terapéutico el terapeuta pues identifique esa fineza de los detalles comunicativos que trae el cliente y está receptivo a esa manera en la que expresa su comunicación, también a través de su corporalidad, captando los usos del lenguaje que tiene el otro, y entonces nos volvemos más sensitivos. Es un proceso dialógico entre ambos, donde nos volvemos más sensitivos a captar esos detalles comunicativos. Entonces nos va a decir Schotter, que esto es importantísimo, que nuestra mente emerge en el encuentro con los otros. O sea, no es que aprendemos de la cultura cosas, como dicen las otras teorías, sino que es al encontrarnos con los otros, en ese momento inmediato y preciso, donde nuestra mente pues va a emerger de un modo determinado. Bien. Schotter además va a cuestionar un poco los tratamientos psicológicos tradicionales, ¿no? Y en función a esto, pues nos va a decir algunas situaciones que son diferentes en el modelo que él va a proponer, ¿no? Nos va a decir que las terapias tradicionales, las terapias comunes, se basan en paradigmas individualistas, ¿no? Donde se considera que el sujeto es el que se conoce mejor que nadie, el que sabe las cosas, ¿no? El que cuando se comunica piensa exactamente cómo se comunica, el que cuando expresa las cosas los hace de manera, pues, muy analizada, ¿no? Y además que va a hablar del concepto de intrasubjetividad, ¿no? Es decir, ese cruce entre lo que es mi parte subjetiva en contexto. Sin embargo, va a decir Schotter, esas son las terapias tradicionales y así es como las leen, digamos, las líneas de comunicación. Para Schotter, la producción de sentido se origina en ese despliegue del proceso de colaboración con nuestros interlocutores. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Es ahí donde se analiza el sentido de la producción del lenguaje, ¿no? Todo lo que dice el ser humano va a ocurrir en ese proceso de comunicación inmediata, en ese proceso de colaboración que se va a dar en la comunicación recíproca de ambos con los interlocutores. Entonces, en esta misma perspectiva, Schotter también va a leer a Hergen y va a tratar también de explicar un poco la teoría de Kenneth Hergen del construccionismo social y cómo esto ha guiado también sus pensamientos. Un dato importante sobre Hergen es que él es el primero en proponer el diálogo transformador, ¿no? Desde la teoría del construccionismo social, y va a definir a este diálogo transformador como cualquier tipo de intercambio que logra transformar una relación entre individuos comprometidos, ¿no? Es decir, esa conversación, ese intercambio que se establece entre los dos, pues implica un compromiso de ambos y entonces va a transformar esa relación
porque cada uno va a mostrar realidades diferentes, realidades antagónicas, prácticas diferentes, prácticas similares, prácticas conexas, y eso se va a entrelazar en una relación en la que se van a construir entonces realidades comunes y consolidadoras. Es decir, en algún momento ambos se van a integrar, digamos, en una forma de pensamiento que sea más asequible para el uno y para el otro. O si digamos una persona de Oriente habla con una persona de Occidente, van a intercambiar en esa relación dialógica diferentes mensajes, van a mostrar sus realidades, van a mostrar sus diferencias, van a identificar sus prácticas y en algún momento pues se van a integrar y van a construir una realidad común y consolidadora. Ese es el proceso dialógico, ¿ya? Que plantea en el construccionismo social. Kergen pone especial acento en la responsabilidad entonces relacional. Es decir, de que cuando las personas entramos en un proceso de relación dialógica, comunicativa con otro, pues adquirimos esa responsabilidad, ¿no? También va a poner acento en la expresión personal, en todo lo que el ser humano hace en ese momento que dialoga. En la reafirmación del otro, en cuánto considero lo que dice el otro, cuánto respeto lo que dice el otro, cuánto asimilo, cuánto me sirve y cuánto el otro también recibe de mí. La coordinación recíproca en ese momento del diálogo. La autorreflexividad al escuchar lo que dice el otro y que el otro me escuche. La co-creación de nuestras realidades, volver a hacer una lectura entre la realidad del otro y la mía, y pues ahí co-crear entre los dos, ¿no? Co-crear es algo de dos. Entonces, según el construccionismo social, nuestro self, o sea, nuestro yo interior, está en permanente proceso de formación dialógica. Una y otra vez estamos nosotros interactuando con personas de todo lado, de todo tipo, etcétera, y pues entonces nuestra formación individual, personal, pues va a ir cambiando, va a estar en permanente proceso de ajuste, de formación, y nunca se va a completar. Entonces es ilusorio que nosotros adquiramos una ilusión de estabilidad, de pensar que ya tenemos una personalidad bien definida, ¿no? Porque en realidad la personalidad, la identidad, permanentemente se va a ir ajustando, se va a ir acomodando en el proceso dialógico. Bien. Entonces, en ese giro semiótico que propone John Schotter, también esto ha integrado ya parte de las terapias del modelo sistémico, y pues el modelo sistémico también se redefine en el campo de la psicoterapia. Botelho, Pacheco y Herrero, que son sistémicos, van a definir la psicoterapia entonces de otra manera a la que nosotros teníamos en los enfoques tradicionales. Van a decir que la psicoterapia es un proceso de génesis, ¿no? Intencional de significados y narrativas que pueden transformar la construcción de la experiencia de los consultantes mediante un diálogo colaborativo. Es decir, entre lo que ella dice y lo que él dice, los significados que ella atribuye a una situación, los que él atribuye a la otra, las narrativas que tiene ella, las narrativas que tiene él, van a hacer que entre ambos se produzca un proceso de construcción diferente de esa experiencia en relación al hecho, a la situación. Y entonces eso es lo que se va a dar en el proceso dialógico colaborativo. Entonces vamos a ir terminando, ya resumiendo lo que es la obra de John Schotter, ¿no? Y vamos a definir puntos muy precisos. Entonces, de acuerdo a la concepción científica tradicional, se sostenía que detrás de las apariencias era preciso descubrir ciertas realidades psicológicas, ¿no? Que sucedían naturalmente. En cambio, Schotter nos va a decir que esas realidades, ¿no? Aparentemente ordenadas, que decía las otras líneas tradicionales, se construyen una y otra vez socialmente y se sostienen dentro del contexto de esas actividades conversacionales cotidianas y desordenadas de la gente. O sea, no tienen ese orden, ¿no? Que decían los otros modelos teóricos. Entonces, el análisis interdisciplinario de Schotter, pues, porque él toma todas las disciplinas para entender esta su manera de analizar el diálogo, a la persona en el contexto del diálogo y lo que la persona produce en el contexto de diálogo y cómo cambia en el contexto de diálogo y se modifica y se autorredefine una otra vez, pues viene desde lecturas interdisciplinarias. Entonces, eso es lo que va a destacar la naturaleza construida, pero imaginaria a veces, de estas cosas que hablamos en la vida social, ¿no?
Y eso es lo que va a dar lugar a esos procesos de construcción del lenguaje. Schotter además propone un vasto alcance de la naturaleza retórica, lo que decíamos, ¿no? Dialogar, discutir, conversar, analizar mis pensamientos, los de ellos, ponerlos en contexto, afiliarse a cada uno, tratar de integrar los tipos de pensamientos y palabras que dicen los otros, y entonces por eso tiene naturaleza dialógica la conversación, la naturaleza retórica, un diálogo, una conversación, pero además argumentativa. Argumentativo es lo respondiente, es decir, escucho y además argumento, respondo según lo que yo considero en ese momento. Entonces se va a dar de manera inmediata y precisa en ese momento de comunicación conversacional. Entonces, pues en el libro vamos a ver una serie de ejemplitos que va a tomar de la psicoterapia y también de la investigación organizacional y de la vida cotidiana. Para plantear su teoría, Schotter no solamente recurre a modelos de la psicología, sino también a modelos de comunicacionales, de la comunicación, estudios antropológicos, sociológicos, de la historia inclusive, y la sociolingüística también, ¿no? Y entonces este aporte se convierte en un aporte pues muy importante en esta era que nosotros vivimos, que es la era de la complejidad, donde es necesario integrar todos los saberes interdisciplinarios. Muy bien. Entonces, esa es nuestra presentación, ese es nuestro tutorial y con esto pues estaríamos completando este contenido importante de la materia. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad.